Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y muy bienvenidos después de este tiempo de adoración, de alabanza, de estar en la presencia del Señor, adorando su nombre, exaltando esa presencia que ya está en cada uno de nuestros hogares, que está en cada uno de los sitios de la transmisión. Bienvenida a Casa de David Online. Bienvenidos todos porque vamos a estar recibiendo el mensaje de la palabra de Dios y vamos a ir todos a esa presencia divina para que Dios nos hable. Vamos a recibir hoy una instrucción muy precisa para este nuevo tiempo, de manera que colóquese en el mejor lugar de su casa, de su hogar, del sitio donde nos está recepcionando la transmisión. Vamos a orar para colocar todo en el orden espiritual y no existan interrupciones. Cuando uno recibe el mensaje a través de las pantallas del celular, generalmente puede distraerse, no tiene toda la atención. Por eso es importante que para recibir la palabra usted esté delante de Dios antes que delante de una emisión, de una pantalla, de una persona. Prepárese porque viene la palabra de Dios. Vamos a orar, prepare sus hijos, su familia, comparta este link de Eduardo Ropart a amigos, a familiares, hágalo ahora porque vamos a tratar lo más eficaz que hay en el mundo, la obediencia eficaz. Señor Jesucristo, delante de ti presentamos cada una de las personas que está llegando a la transmisión, las que ya están listas, las que han adorado desde hace unos minutos delante de ti y todos unidos de manera particular y en forma general necesitamos tu palabra, que alimente nuestro corazón, que fortalezca nuestro cuerpo y que bendiga y unja nuestro espíritu. Señor, pedimos en este momento que toda plaga destructora, que todo virus y que toda enfermedad sea retirada de cualquier cuerpo y de cualquier circunstancia anímica que pueda estar afectando. Te pido, Señor, que en este instante nos permitas concentrarnos en recibir tu palabra, en recibir el mensaje que viene de parte tuya. Aleja las distracciones, quita de en medio, Señor, cualquier otra situación que pueda distraer, que pueda desenfocarnos y quitar la atención de tu mensaje. Gracias, porque sabemos que allí está el Espíritu de Dios llegando a cada hogar, a cada vida, a cada persona. Gracias, porque alguien puede cerrar en este momento sus ojos, levantar sus manos, decir gracias, Señor, porque tu palabra fresca, tu palabra viene hacia mi vida. Preparo todo este lugar, el lugar en donde estoy, el lugar en donde tú vas a ministrar mi corazón, está preparado para ti. Honro y adoro tu nombre, Señor Jesucristo. Y permite que en este momento todo tu ser sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento, sanidad, libertad. Danos unción, danos tu presencia, Señor, para poder entrar a la intimidad de tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias. Prepáranos. Vamos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Bendice cada niño que está llegando a la transmisión, cada joven, cada padre de familia,
cada profesional, cada pastor, cada congregación que también nos sintoniza. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Padre del cielo, porque tú haces de nuestras vidas un escenario, un lugar, el depósito de tu palabra, el recipiente, el vaso que está listo, que está libre, que está limpio para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso allí donde está, dele la alabanza y la adoración y prepare su mente y su corazón porque viene ya, ahora mismo, la palabra de Dios que va a ilustrar, que va a bendecir, que va a tratar con nuestras vidas, que va a tratar con nuestra mente y que nos va a dar conceptos eficaces. Las personas nos preguntan con frecuencia si hay algo para ser más eficaz en un inicio de tiempo, en un inicio de temporada, en donde las situaciones a veces se complican, donde las cosas que se han programado tal vez tengan que replantearse y quizás muchos están a la expectativa de lo que pasa en el mundo entero y de lo que debe estar pasando en nuestra vida. Por eso en este momento hay un mensaje para usted, para su vida, que es la obediencia eficaz. El concepto más eficaz del universo se llama la obediencia y eficacia es lo que Dios quiere para nosotros. Hizo Él sus hijos para que fuéramos eficaces y la eficacia significa el logro, el objetivo de nuestra vida. Tenemos que llegar a esos logros, a esos objetivos, a esos puntos importantes que nos hemos planteado y preparado para vivir el nuevo tiempo. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Si el año 2020, el 2020 fue para ver y vimos de todo en este año, que pasó cosas que nunca se habían visto, por lo menos en el nuevo tiempo. El 2021 es para obedecer, por eso inicio este mensaje y en este nuevo tiempo con el concepto real de este tiempo, porque las personas obedientes serán las personas capaces de superar estas adversidades. Preste usted atención, si las personas fuéramos más obedientes, nos cuidáramos más, habrían menos contagiados del virus. Si nosotros pudiéramos ser más obedientes en la organización de nuestros proyectos, de nuestra vida espiritual, seguramente lograríamos ser más eficaces en nuestros objetivos. Si fuéramos más obedientes en nuestra estructura mental para lograr diseñar como nación, como ciudad, como lugar, un tiempo distinto para nuestras vidas, pues seguramente vamos a tener la posibilidad de lograr aquellas cosas que tal vez otras culturas que dicen ser más disciplinadas, en este caso más obedientes, logran con eficacia. Bien, es algo muy importante esto. Si usted se propone, por ejemplo, a bajar de peso, si usted se propone a leer la Biblia todo el año, si usted se propone a comenzar un estudio, si usted se propone a cambiar cierto hábito o a mejorar cualquier relación, va a requerir de esto, de obediencia. De manera que muy atentos, muy concentrados, porque necesitamos ese concepto eficaz de la obediencia para lograr nuestros objetivos. Estén muy preparados y muy listos porque allí viene el mensaje de la palabra de Dios, inspirada en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aquí tenemos un escenario en donde hay un rey llamado Saúl. El rey Saúl es el primer rey de Israel elegido y buscado, solicitado en una forma democrática. Es la primera acción democrática que vemos en la Biblia. Es decir, se reúne todo el pueblo y le dice a Dios, Dios, no necesitamos un rey que sea de carne y hueso, que sea un rey como todas las otras naciones lo tienen para ir a enfrentar las guerras, para ir a enfrentar a los enemigos. Necesitamos un ejército y necesitamos un rey. Hasta ese momento Dios se había representado como el rey de reyes y el señor de señores ante su pueblo. Y Dios les dijo con claridad, pero es que ese rey de carne y hueso les va a cobrar impuestos, les va a tratar sus hijos, se los va a llevar para el ejército, los va a llevar a la guerra. Ese rey seguramente no va a ser justo, ese rey seguramente pues va a ser un ser humano y ya después de Adán venimos fallados todos de fábrica, va a tener intereses. Ese rey seguramente, aunque ustedes lo pidan, pues no va a ser el rey que ustedes están acostumbrados a tener,
que en ese caso, en ese momento y hasta ese instante era el mismo Dios. Pero ellos exigen, no, queremos el rey, seguiremos obedeciéndote a ti. Y obviamente Dios envía al profeta Samuel, hijo de Ana, y lo envía para hablarle, le pone un portavoz, un profeta, una voz física audible en el oído del rey Saúl para que entienda las disposiciones de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Este hombre, pues como un ser humano, trata de hacerlo mejor. Es un hombre que físicamente, pues, representa lo que debe ser un rey para la época y logra muchas hazañas y muchas conquistas cuando obedecía a Dios. Y por eso lo nombramos para este tema de la obediencia eficaz, porque aquí vemos un hombre que cuando obedecía a Dios conquistaba, lograba, pero cuando trataba de hacer las cosas a su manera, aunque estaba, entre comillas, bajo la voluntad de Dios o dirigiendo al pueblo de Dios, realmente las cosas no salían como realmente deberían salir o como estaban propuestas. Vamos a aprender mucho en los siguientes minutos, de manera que muy atento. El rey Saúl aquí en la escena de esta situación que vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. En ese escenario dice la palabra del Señor. Samuel respondió, verso 22, hay tantas preguntas que tenemos en la vida y para este nuevo tiempo tenemos respuestas muy claras de la Biblia. Por eso aquí dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y tú, o mejor, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Una situación difícil a nivel personal para Saúl, a nivel del pueblo de Dios y obviamente mucho que aprender de este pasaje, en donde claramente el Señor responde a través del profeta Samuel y le dice, bien, tú eres un hombre que haces muchos sacrificios. Recuerde muy bien que hacía sacrificios para entregarle la ofrenda a Dios, para decirle, Dios, estoy tomando esto que me vale, que me cuesta, para honrarte, para decir, yo estoy bajo tu voluntad, pero voy y hago otra cosa. Pero voy y lo hago a mi manera. Entonces le dice el profeta Samuel, cuidado, porque es que el no ser obediente hace que se desenfoque de la voluntad de Dios y empiece a tener un grave problema. Cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas están estancadas, cuando vemos que la vida se detiene, que nuestro progreso no va hacia el objetivo que queremos, empezamos a hacer cosas que quizás, como lo hacía Saúl, pueden resultar en algo distinto a lo que Dios quería. El refrán conocido, no le ayude a Dios. Y en ese sentido hay que hacer mucha claridad. Hay algo que hacer para que las cosas funcionen, pero en ese momento en donde algo no funciona, donde algo no sale bien, debemos estar muy atentos a la voz de Dios. A veces cuando las cosas no salen bien en el matrimonio, en la familia, en la empresa, en el estudio, en la vida personal, en la salud, empezamos a buscar qué hacer de acuerdo a nuestra propia opinión. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y tal vez le preguntamos a alguien que confiamos qué hacer. Pero muchas veces al decirle al Señor qué hacemos, nos quedamos esperando la respuesta, pero buscándola en otras cosas. Allí debemos tener en cuenta que Dios quiere que le pidamos a Él obediencia. Nosotros no tenemos obediencia porque venimos con esa falla genética desde Adán. Por eso usted debe pedirle obediencia a Dios para que Él le dé la obediencia y pueda usted obedecer. Alguien está pidiendo ya obediencia. Dile, Señor, dame la obediencia porque es que mi naturaleza no la tiene. Mi naturaleza tiene la tendencia, tiene la respuesta a hacer lo que considera, lo que piensa, lo que cree, pero no siempre lo que Dios dice. Por eso pídanle la obediencia a Dios, pídanle porque la obediencia se representa como un concepto de sabiduría. El hijo
que agrada al Padre es el Hijo que es sabio, pero no puede ser sabio y desobediente. Para ser sabio tiene que ser obediente. Eso alegra al Padre. No hay nada más satisfactorio que un padre que un hijo obedezca. ¿Por qué es tan satisfactorio para el Padre? Porque el Padre sabe para dónde lo conduce, porque el Padre sabe que es lo mejor, porque el Padre tiene la experiencia o la preparación para saber cómo orientarlo. Y si es obediente es un regalo, dice el libro de Proverbios, el hijo obediente para el Padre. ¿Cuántos hijos se ponen ya en este pensamiento de la obediencia hacia su Padre terrenal, pero también hacia su Padre celestial? Es muy importante tener en cuenta que la obediencia logra tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros recibimos la obediencia, pero Dios nos dice, haz algo con la obediencia. Si tú me la pides, haz algo. Entonces, pedimos obediencia a Dios, pero tenemos que hacer algo y es decidir en obediencia. Dios le puso ojo, le puso visión a un ser humano, pero usted toma la decisión qué va a hacer con sus ojos, a dónde va a mirar o hacia dónde quiere enfocarse. De la misma manera es la obediencia. Usted se la pide a Dios, se la da el Señor, pero usted decide qué hacer con esa obediencia. Yo puedo con mi obediencia desobedecer. Claro, porque precisamente es una decisión mía ante la obediencia que Dios me da. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso es importante tener toda la atención, porque la obediencia es la capacidad que Dios nos da para cumplir nuestros objetivos. Vuelvo y repito, la obediencia es la capacidad que Dios nos da a los seres humanos para cumplir los objetivos que Él ya tenía propuestos desde antes, pero que por desobediencia no se lograron. Bien, el mundo tiene todos los problemas de eficacia, de logros. Por eso es que lograr algo cuesta tanto. Lograr lo mejor es de años, es de esfuerzos, es de sacrificios. Hay personas que durante muchos años trabajaron para una empresa o trabajaron por tener una empresa o estudiaron y hoy no tienen la respuesta o la eficacia de ese esfuerzo tan grande. Mire lo que pasaba con Saúl. Hacía los sacrificios, pero no lograba los objetivos. ¿Por qué razón? Porque el mundo tiene un grave problema, porque lo que producen los problemas es la desobediencia. ¿Qué produce la obediencia? Que todas aquellas situaciones que no están bien tienen una raíz de desobediencia. Si tiene un problema alguien, hay algo que hay que obedecer. Si usted tiene un problema de salud, algo tiene que obedecer. Si usted tiene un problema financiero, algo tiene que obedecer. Si usted tiene un problema de salud, algo tiene que obedecer. Si usted tiene un problema de familia, escuche qué es lo que tiene que hacer para poder obedecer. Si usted tiene un problema espiritual, algo tiene que cambiar, y ese cambio no es solamente hacer esto a ver qué pasa, porque eso no sería eficaz, eso sería buscar una opción. Y muchos buscan opciones en lugar de encontrar la mejor, que es la obediencia eficaz que trae la palabra de Dios. Desde Adán hasta Cristo hay desobediencia, hasta Cristo, hasta que llegó alguien y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Fue obediente hasta la muerte. ¿Quién va a querer ir a la muerte? Solo por obediencia lo hizo Cristo. Por eso desde Adán hasta Cristo hubo desobediencia todo el tiempo. Pero Cristo representa el ser humano que como hijo de Dios quiere obedecer al Padre. Por eso no le importaba mucho lo que opinaran los demás, incluso con amenazas, con introperios, con quererle cerrar la manera de hablar, con quererle cerrar la cuenta de redes sociales de la época, es decir, de no dejarlo hablar, de no dejarlo enunciar lo que él quería decir. Le querían cerrar todo. ¿Sabe por qué? Porque él obedecía al Padre, no al mundo, no a lo que querían oír los demás. Las democracias quieren oír lo que ellos mismos dicen. Y mire lo que pasó con este hombre, con el rey Saúl, que aunque hacía cosas buenas, no eran las agradables a Dios, porque una cosa es hacer lo bueno y otra cosa es hacerlo de Dios. ¿Alguien está entendiendo ya esto? Porque entender la palabra de Dios genera problemas. ¿Sabes por qué? Porque la misma Escritura dice que lo que es del Espíritu es locura para el que no tiene la vida espiritual sintonizada con Dios. Entonces va a ser absurdo, va a ser radical, va a ser obsoleto, va a ser poco democrático y obviamente no va a gustar porque no lo entiende. ¿Por qué a mí no me gusta? Porque no lo entiendo.
A mí no me gustó nunca ciertas matemáticas, especialmente los cálculos diferenciales. ¿Sabe por qué no me gustaba? Porque no los entendía. Cuando fui a entenderlos después de repetir la materia 3 veces en la universidad, dije, ahora sí me gusta el cálculo. El cálculo diferencial porque ya lo entiendo, porque es fácil, se lo decía a los que le podía enseñar ahora que no tenían la misma habilidad después de hacer varios cursos de entrenamiento, porque lo que no entiendes no te gusta. Y por eso cuando no entiende la palabra de Dios, tú dices, ay no, cierre, apague eso, ese señor otra vez va a oír a eso. Claro, ¿sabes por qué? Porque tú no lo entiendes. Cuando lo entiendes, lo obedeces. Por eso el mundo no entiende a la palabra, celebra una Navidad, pero no aquel que hizo la Navidad. Celebra, descansa, hace cosas y en nombre de la Navidad. Algunos ya no quieren ni hacer nada, pero la mayoría de la humanidad, el mundo entero hace cosas en la Navidad que acabamos de pasar por Dios, pero no obedece a Dios. Este hombre Saúl hacía cosas por Dios, pero no obedecía a Dios y entendía que era desobediencia cuando él sintió que la desobediencia al primero que atacaba era él mismo. Todo en el mundo se encierra en una sola palabra, obediencia. Si usted tiene un concepto claro de cómo mejorar las cosas, use la palabra obediencia, porque en ella se encierra todo y sin ella no hay nada. Haga algo con desobediencia, a ver qué resultado tiene. No tiene ningún resultado. Pedimos eficacia. ¿Por qué? Porque pedimos logros, exigimos a nuestros empleados. Yo le exijo a mis empleados, por favor, cumplan con los proyectos, cumplan con los objetivos, cumplan con los resultados. ¿Y ellos qué tienen que hacer para eso? Obedecer. Pero en la empresa obedecemos al jefe. Y si no, ¿qué pasa? Y si usted no obedece al jefe, ¿qué pasa? Ayer hablaba con una persona que me dijo, tuve que renunciar al trabajo, pero han colocado 3 personas más y no hacen lo que el jefe les dice y los han sacado. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo sí podía y ellos no? Me preguntaba. Y decía, porque usted es obediente. Ellos no hacían lo que el jefe les dice, hacían las cosas y obviamente lo sacan. Entonces, cuando uno hace las cosas que uno cree y si no rinde cuentas, si no tiene su jefe y no tiene a quien obedecer, pues obviamente no va a obtener nada. Sin obediencia no somos eficaces. Perdimos la eficacia porque dejamos de obedecer. Revise cada cosa de su vida. Si algo no funciona, pregúntese por qué. Esto no está funcionando, ¿por qué? Porque algo has dejado de obedecer en Dios. Porque algo no has hecho y eso no logra la eficacia. Ahora, habrán otros problemas, claro que sí, pero el fondo y la raíz se llama obediencia. Mire, la fuerza de la fe se llama obediencia. ¿Cuántos tienen fe? Alguien que tenga fe, levante la mano usted ya que dice, ¿cuántos tienen fe? Por lo menos como un granito de mostaza. Y usted tiene fe, pero no es obediente, ¿qué logra? Escuché hasta aquí, nada. Aquí también escuché muy poco. Porque si usted tiene fe, pero no es obediente, vana es tu fe. ¿Por qué la palabra dice, por qué hasta los demonios creen? Porque los demonios tienen fe, creen que Dios existe, pero no obedecen a Dios. ¿Sí? Ellos obedecen al de la mentira, al enemigo, al que hace el mal. ¿Qué es el mal? Desobedecer a Dios, no hacer lo que Dios dice. Explíqueme usted cómo está la humanidad hoy. ¿Está bien? ¿Está feliz? ¿Está contenta? ¿Todo el mundo está agradado con lo que sucede? No, ¿por qué? Ya sabe la respuesta. Sacando a Dios de todo lado, sacando la obediencia. Es más, hablar de obediencia incluso causa molestia para algunos. Ay, vas a hablar de obediencia. ¿Por qué no hablas de prosperidad? Porque si tú quieres prosperidad es necesario que, ya entendiste. ¿Y por qué no hablas de lo que Dios va a hacer de milagros sobrenaturales en nuestra vida? Sí, pero para que eso suceda es necesario que alguien tenga que. Ahí está, obediencia. Todo lo que significa el recibir del Señor tiene que venir por medio de la obediencia. Imagínese a Cristo no obedeciendo al Padre. Fue lo que más predicó, fue lo que más dijo. Cuando hablaba de arrepentimiento era, dejen de desobedecer y pónganse en obediencia. Muy bien, el efecto de la obediencia es el logro, por eso se llama eficacia.
El efecto es que la obediencia no es obedezca porque obedezca es porque tiene una eficacia. Y a Dios le gusta que seamos eficaces, por eso pide la obediencia. Samuel respondió a las preguntas de un hombre que representaba no solamente al pueblo de Dios, sino a Dios mismo. Y él representaba a un ser humano como nosotros. Es decir, las preguntas que nosotros hacemos son las preguntas que se hacía Saúl. Todos somos un Saúl en algún momento, que hacemos sacrificios, que hacemos esfuerzos, que estamos ahí en la adoración, pero cuando se trata de obedecer no siempre lo hacemos. En todos hay un Saúl que hoy tiene que ser destituido en el nombre de Jesús. Mire bien, dice, y como has rechazado la palabra, él te ha rechazado. Hoy en el nombre de Jesucristo hay liberación ya a alguien. Le estoy hablando, en el nombre de Jesús, ese Saúl que hay dentro de ti, ese espíritu de Saúl, tiene que salir de nuestra vida, de nuestra empresa, de nuestra familia, en el nombre de Jesucristo, va a salir, hoy va a quedar destituido, va a quedar sin empleo en el 2021, el Saúl desobediente. Alguien denle un aplauso al Señor y diga, hoy quiero liberarme de ese Saúl que hay dentro de mí, que hay rondando mi casa, que está metido dentro de mis finanzas, está metido dentro de mi salud, porque hay algo que no quiero, no lo quiero hacer, pero termino haciéndolo, porque eso se llama la desobediencia. Alguien está libre en el nombre de Jesucristo. Versículo 20, miremos aquí. Versículo 20, dice la palabra del Señor, yo he obedecido al Señor, insistió Saúl, así dijo Saúl, así habla Saúl, yo he obedecido al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que él me ha encomendado, traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Él hablaba, él decía, todos tenemos una razón para todo. Mire, él decía, yo destruí a los amalecitas y del botín de los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlos en Gilgal al Señor su Dios. Dios les había dicho, no tomen nada de eso, no cojan nada del botín, derrótenlos, pero no les cojan nada. ¿Por qué? Porque eso está consagrado y ustedes vienen a consagrármelo a mí. No. Ustedes no tomen del botín. Y él dijo, no, pues que lo vamos a coger para consagrárselo a Dios y para cogernos otras cositas para nosotros, seguramente, porque qué intención tenía. Todos tenemos una razón, todos creemos que está bien argumentado lo que decimos. Saúl estaba argumentando, decía, pero era para Dios, ¿sí? ¿Por qué haces eso? Porque era para Dios. Hay gente que dice, pero qué malo es hacer esto, eso no tiene nada de malo, yo no voy a hacer esto para el mal, pero ¿sabes qué? No siempre el mal y no siempre el bien está catalogándose como la obediencia, esa es la consecuencia, bien y mal es la consecuencia, no es la raíz. Si tú estás mirando las cosas de raíz no son ni malas ni buenas, son cosas, pero la desobediencia hace que ello sea malo o la obediencia hace que eso sea bueno. No es calificar por el objeto, es calificar por la respuesta, por el uso que se le da. Por eso Dios siempre mira la intención de nuestro corazón. Entonces, Saúl argumentaba todo como nosotros. Tenemos una razón para todo y pareciera que todos tenemos la razón. Porque tenemos una razón para todo. Hoy en día todo el mundo tiene la razón. Hable usted con alguien y tiene su razón, tiene su argumentación. Pero fíjese, así como Saúl lo argumentaba, Dios no quiere que tengan la razón, Dios quiere que seamos eficaces. Yo prefiero perder la razón y ser eficaz. A veces hay que darle la razón a la gente para poder avanzar. Bueno, está bien y vamos al avance. Y cuando vamos a avanzar nos damos cuenta de que no somos eficaces, luego algo hemos desobedecido. Y es que la obediencia tiene que ver con las ganas de lograr algo importante. A la gente que no le importa la obediencia es porque nada importante quiere lograr. El que es obediente es porque quiere lograr algo importante. El que no le importa obedecer es porque no tiene nada que lograr. Está la expectativa, está más bien a que otro le hagan, está esperando a que algo suceda y eso es muy complejo y muy difícil. La obediencia tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros estamos dependiendo de otros para que nos vaya bien,
eso afecta nuestro estado de ánimo, eso genera muchos problemas de todo orden, especialmente de la manera como salimos a vivir, como tratamos la vida, como vivimos. El desánimo precisamente, y he encontrado en muchas personas desanimadas, es porque ha habido mucha desobediencia o porque tal vez ha creído como Saúl, pero yo he obedecido, pero yo he hecho los holocaustos. Sí, pero no como Dios te lo dijo. Pero yo he dado mis ofrendas, pastor. Sí, pero no como Dios te lo ha dicho. No, es que yo ayudo a los niños de acá y de allá. Sí, pero no es como Dios te lo ha dicho. No, es que yo prefiero hacer esto. Sí, pero no es como Dios te lo ha dicho. Es que yo manejo mis cosas a mi manera, pero no es como Dios te la dice. No es a tu manera. Hoy se ha llevado a muchas personas, especialmente a muchos jóvenes se les escucha, es que yo creo en Dios a mi manera, yo no tengo que ir a una iglesia. Es que yo para ser mejor no voy a una iglesia. No, uno no va a una iglesia para ser mejor. Uno va a una iglesia porque no está muy bien, ¿sí? Uno va a una iglesia porque necesita empezar a formar su corazón para ser la persona que Dios quiere que sea, no la que yo quiero ser. Dios, Cristo, no vino a dar un mensaje para que tú mejores. Dios vino a dar un mensaje para que tú te mueras, para que muera ese Saúl que hay dentro de ti. No para que tú seas mejor solamente. Ahora, cuando muere ese Saúl que hay dentro de nosotros, ese Adán fallido dentro de nosotros, nace un cristiano para ser un buen ser humano, para poder comportarnos como Dios quiere. Claro, la humanidad ha hecho su camino. Hay cosas buenas, claro que sí, pero no logra totalmente la eficacia. O lo logran muy pocos, pero no siempre de la manera como Dios lo dijo. Y como no es de la manera como Dios lo dijo, eso es efímero y eso se acaba. Por eso las cosas pasan, mas nunca la palabra de Dios pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no. Por eso la palabra es la mejor manera de hacer prevalecer algo, porque eso marca la diferencia. Y ese es el primer punto, marcar la diferencia. ¿Qué hace la obediencia? Que marca la diferencia. Primer punto allí para que usted lo anote, la obediencia marca la diferencia. Mire el verso 22, dice la palabra del Señor aquí en 1 Samuel 15, 22. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que le obedezcan lo que Él dice? Mire, una cosa es montarse uno en un barco, una cosa es montarse uno en un barco y otra cosa es hacer un barco donde no hay agua. Eso es obediencia. Una cosa es decir lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que Dios me manda hacer. Estamos hablando de Noé. Cambiar lo que haces por lo que obedeces, eso o ahí es donde se marca la diferencia. Una cosa son los sacrificios y otro la obediencia. Es el cambio. Ahí en la obediencia ese es el cambio. No más sacrificios. Los sacrificios finalmente traen quejas. La gente que se sacrifica mucho, después se queja mucho. Yo que he hecho, yo que le di, yo que le entregué, yo que me sacrifiqué. Mire, el sacrificio finalmente lo que trae es queja cuando no hay una fe que le lleve a la obediencia. Los sacrificios son buenos siempre y cuando usted no pierda los objetivos. Porque los sacrificios sin objetivos terminan siendo queja. Fíjese que la gente que hace grandes sacrificios se queja demasiado. Y eso se vuelve molesto porque le pasan a usted la factura de cuenta. Dice, yo que me he sacrificado por usted. Pero si ese sacrificio no tiene una obediencia, termina siendo una queja. La obediencia que trae eficacia es totalmente diferente. Si estás cansado, aburrido, detenido por algo, es necesario que apliques ahora la obediencia. Si una persona está totalmente aburrida con la vida que lleva, con esta situación, con esta pandemia, con esta gran dificultad, se siente detenido, ahí, por eso este año hay que obedecer. Mire, hay un pasaje en la Biblia en donde Marta y María, dos hermanas, que junto con Lázaro eran grandes amigos del Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía muchos amigos, se conoce en la Biblia que eran ellos. Y cada vez que llegaban a ese lugar en donde ellos lo podían tratar, donde ellos lo podían atender, a él le gustaba visitar esa casa. Y llegó y Marta hacía muchos sacrificios, ustedes conocen el pasaje, Marta, haciendo una cosa y la otra, muchos sacrificios, pero María estaba tendida en el piso, tomando un perfume con su cabello que era muy largo, enjugaba los pies del Señor.
Eso es obediencia. ¿Sabes por qué? Porque no es hacer mucho, es saber hacer las cosas para alguien. Y para alguien se llama Jesús. Marta hacía las cosas para todos, incluso para Jesús, pero también incluía a todos. Era un sacrificio. Pero María solamente hacía las cosas para Dios, en ese momento para Cristo. Alguien puede decir, pero también es necesario hacer lo otro. Sí, pero primero hay que hacer lo que estás haciendo. Por eso siempre comenzamos nuestro servicio con adoración. Eso es lo primero que hay que hacer. En alabanza, en adoración, porque si usted se va a levantar y usted adora, está haciendo lo primero, está haciendo lo mejor. Después haga los otros oficios. Porque si primero actúas con obediencia, el sacrificio se vuelve algo eficaz. Si primero estás adorando a Dios, luego lo que hagas será eficaz. Es lo que pide el Señor, marcar la diferencia como punto número 1. Punto número 2. Mire el verso 22, allí en la parte B. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. El prestar atención. Segundo punto, claro, aquí para que lo tenga en cuenta. La primera, la obediencia marca la diferencia. El segundo punto, la obediencia te enfoca, te hace prestar atención. Te enfoca. Hace que tu mirada se centre en algo y ese objetivo se vuelve un logro para llegar allí. Muchos no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque si no sé qué hacer en el momento en donde necesito hacer algo, pues me voy a confundir. Y es, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago? Obedezca. Muchas veces sentimos que no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Obedezca. Muchas personas han perdido un momento definitivo de su vida porque desobedecen. Todo lo hicieron bien, pero a lo último desobedecieron. Porque cuando no saben qué hacer, hacen cualquier cosa. No, cuando usted no sepa qué hacer, ya sabe qué hacer. Obedezca. Tome nota de esto, porque es muy importante. La Biblia es un sueño cumplido en los obedientes. Le repito, la Biblia, la palabra de Dios, es un sueño cumplido en los obedientes. La palabra del Señor es un sueño cumplido en los obedientes. Cuando usted lee la Biblia y obedece, es un sueño cumplido lo que dice la palabra. Pero la Biblia puede ser un libro aburrido para los oyentes. Hay gente que dice, ay, bueno, ya, listo, ya sé que tengo que obedecer. Y puede ser aburrido para el oyente. Pero es un sueño cumplido para el obediente. Obedecer no es seguir normas solamente, eso es una parte. Obedecer es enfocarse, en la alegría. Escúcheme bien, obedecer te lleva a ser feliz. Sí, porque la felicidad se construye con obediencia. La gente obediente es más feliz. Usted puede ser de muy buen humor, pero si no es obediente termina llorando y termina perdiendo el estado de ánimo. Usted puede ser una persona muy, muy positiva, pero si no obedece, terminará negando su positivismo. Es decir, en un cortocircuito se estrelló lo negativo con lo positivo. Usted puede ser una persona proyectada, disciplinada, maravilloso, pero si no es obediente a la palabra de Dios, algún día se sentará y dirá, ¿y para qué logré todo esto? Porque pierde el sentido de su existencia. La obediencia me da sentido de existencia. Ahí está la clave para ser feliz. Para ser feliz porque construye la felicidad. Usted no puede hacer un curso para ser feliz teniendo mejor buen humor. Usted hace el mejor curso de la felicidad obedeciendo a Dios. Primer curso de la felicidad. Tomo 1, sea obediente. Tomo 2, obediente. Y tomo 3, obediente. Resultado, eficacia, la felicidad. La gente obediente es más feliz. Tiene tranquilidad, tiene conciencia, tiene bendición, tiene enfoque porque sabe qué quiere lograr. Para mantener la felicidad es muy difícil, ¿sabe? Lograrla, posiblemente usted logra ser feliz en algo, pero si quiere mantenerla debe ser obediente.
Si usted algo hace con Dios, usted toma su diezmo, su ofrenda y dice, mire, y Dios abre las puertas de los cielos y me bendijo y salí de dificultades y sé que siendo fiel y obediente Dios responde, pero lo hizo una vez y no lo sigue haciendo, no mantiene esa bendición que Dios quiere tenerlo permanentemente. Si usted ora y lee la Biblia, si usted comparte la palabra del Señor con alguien una vez y es eficaz, es obediente porque hay respuesta de Dios, pero no lo sigue haciendo, entonces va perdiendo la felicidad de hacerlo, va perdiendo la alegría de hacerlo. Por eso Dios ama al dador alegre, no solamente de lo económico, sino al dar la palabra, al dar su amistad. Yo puedo ser amigo de una persona un día, me porto muy bien como amigo, pero después lo descuido, pues realmente no va a ser eficaz la amistad. La amistad hay que mantenerla, la amistad hay que tratarla, la amistad hay que estar todos los días llevándola, hablándola para mantenerla. ¿Por qué? Porque eso es ser obediente. De manera que en este segundo punto, muy importante, la obediencia te enfoca. Nada mejor que enfocarse con obediencia. Si usted quiere empezar algo, enfóquese con obediencia. La obediencia salva vidas. La obediencia rescata matrimonios. La obediencia fortalece familias. La obediencia proyecta empresas. Llame la atención a Dios con su obediencia, no con su queja ni con su reclamo. Preséntate ante Dios y dile, Señor, no solamente he hecho sacrificios, sino he sido obediente delante de ti. Quiero serlo en este 2021. Quiero llevar a mi familia a la obediencia. Y la obediencia no es hacer cosas religiosas. La obediencia es lograr vencer y lograr obtener con eficacia lo que nos hemos proyectado y lo que nos hemos preparado, para lo cual vinimos aquí a la tierra. Josué, aquel que logró llevar al pueblo a la tierra prometida, Moisés sacó el pueblo en obediencia desde Egipto. No fue fácil, fue 40 años. Pero Josué, Moisés lo sacó y Josué lo llevó a la tierra prometida. Pero Josué tenía un grave problema y era el miedo. Y el miedo lo llevaba a perder la fuerza, se desanimaba, ¿sabe? Alguien más como Josué. Se desanimaba, perdía el interés a veces por lograr porque tenía miedo de que esto fallara. Moisés no pudo lograrlo, Moisés se enojó contra una piedra, murió Moisés. Muchas preguntas dentro de la mente de un hombre que va a conquistar la tierra prometida, alguien más como Josué, que va a conquistar la tierra, que va a conquistar sus sueños, que va a conquistar lo que Dios le ha dicho. Alguien levántese y diga, yo voy a conquistar los sueños. A alguien le estoy hablando y le estoy diciendo a usted, mujer, levántese y diga, un momento, puedo que yo tenga miedo, pero Dios me va a quitar el miedo con obediencia. Amén. A ese hombre que está diciendo, bueno, pero ¿cómo es que es esto? No lo entiendo con claridad. Mira, Josué tenía miedo de que las cosas no se lograran. Tenía miedo de no ser eficaz. Entonces Dios le dice, mira que te mando. Cuando a uno le mandan, ¿uno qué tiene que hacer cuando lo mandan? Lo mando, obedezca. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni desmayes. En el nombre de Jesús le estoy diciendo a usted, no tenga miedo. Ay, pastor, tan fácil decirlo, pero usted no sabe los pánicos que yo tengo. Usted no sabe los problemas emocionales con los cuales yo vivo. Usted no sabe por lo que he pasado. No, posiblemente no tenga toda la información suya, pero sí tengo la información de la palabra de Dios que dice que cuando tú obedeces a Dios y Dios te dice no tengas miedo, es porque el miedo cuando se quita por medio de la obediencia se vuelve a un logro eficaz. No tengas miedo, obedece lo que yo te digo. Yo sé por dónde te llevo, yo sé por dónde te oriento, yo sé que lo que te pido, yo sé que lo que te quito, yo sé que lo que te traigo. Y si tú estás viendo este mensaje, Dios sabe qué hacer contigo. Si tú estás oyendo este mensaje, Dios sabe qué hacer con tu vida, Dios sabe qué hacer con tu salud, Dios sabe qué hacer con tu economía, Dios sabe qué hacer con tu familia. Por eso obedece, porque Dios sabe. Marca la diferencia, número 1. Número 2. Tienes que enfocarte en obedecer. El enfoque nos lleva al logro y Dios quiere que le llamemos la atención con nuestra obediencia. Josué lo logró porque se quitó el miedo. El miedo era un problema mental y Dios se lo quitó con una palabra.
En el nombre de Jesús te quito el miedo, diciendo, mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué? En la obediencia. El esfuerzo es obediencia. Punto número 3, verso 23, aquí en 1 de Samuel 15, 23. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Miles y millones de personas gastan tiempo, dinero y esfuerzos tratando de adivinar qué va a pasar. Millones de dólares y de euros gastan en adivinar qué va a pasar. Y terminan negándose, terminan así, rechazándose a sí mismos. La incertidumbre es la falta de control del pensamiento. ¿Entiende esto, por favor? La incertidumbre es la falta de control de mi pensamiento. Y obviamente el azar y la voluntad de otros, ese azar de a ver qué pasa y la voluntad de a ver si alguien quiere, hace que nosotros seamos dependientes. Y la dependencia trae trastornos de la personalidad, trae ambivalencia en los estados de ánimo. Mire todo lo que causa el querer adivinar, el querer estar al azar o a la dependencia de otros. Tú dices, bueno, pero a veces dependemos de otros. Pero si tú primero dependes de Dios, no estás con la incertidumbre en tu pensamiento. Puede que otros no te quieran. En la mayoría de los casos a nosotros nos van a rechazar. Generalmente cuando pasamos algo para recibir algo benéfico nos rechazan, nos piden miles de requisitos. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen el control. Pero cuando Dios tiene el control de todos nosotros, algo te pide y es obediencia. Porque la obediencia rinde, la obediencia transforma que aquellas cosas en las cuales o por las cuales dependemos, no dependamos más, sino que dependamos ahora de Dios. Diga conmigo allí dentro de usted, la obediencia me quita la dependencia de los demás. Mi obediencia me quita la dependencia de los demás. Un momento, pero yo sé en qué Dios confío. Yo sé en qué Dios he puesto mi vida. Yo sé en qué Dios ha puesto mi salud. Mi obediencia pasa por encima de los diagnósticos. A alguien le estoy hablando. Mi obediencia pasa por encima de los números en las cuentas. Mi obediencia pasa por encima de las determinaciones gubernamentales, de una pandemia, de un encierro, de una dificultad. Alguien diga amén por esto. La obediencia sabe que el principio cumplido trae respuestas sobrenaturales. Mira, es sobrenatural, pero ya nosotros lo vemos natural, pues es un acto de obediencia. Que un agricultor tome una semilla de alguna fruta y lo siembre y esa siembra de esa semilla de un árbol con muchos frutos, eso es sobrenatural. ¿Qué tuvo él que hacer? Sembrar una semilla obedientemente, y si toma todos los frutos de los árboles y se los come y bota las semillas y no las guarda, pues obviamente mañana no tendrá nada. Por eso es sobrenatural. Siembro una cosa y recibo muchas. Se nos olvida obedecer esos principios de la siembra y la cosecha, que si tú siembras, tú recoges. Esos son principios de obediencia. Use los principios y así no tendrá que adivinar. Use los principios y no tendrá que depender de nadie. Ahora, todos nos correlacionamos, pero los hijos de Dios dependemos de Él y no de los demás. Eso rompe, eso sana, eso quita, eso cambia nuestra manera de vivir. Quiero que terminemos en este momento orando y llevando la palabra a nuestra obediencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, capítulo allí en el 30, el verso 19. Quiero llevarlo allí porque en lugar de adivinar, de estar en el azar, vamos a usar los principios que Dios dice en este libro. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice la palabra de Dios: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
usa estos principios. Son eficaces, lo han sido y lo seguirán siendo. Lo otro es argumento, es razón y es opinión. Hemos perdido la obediencia por los razonamientos. Ríndete a Él ahora y dile: Señor, yo entro en este momento, en este tiempo de obediencia del 2021. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Elige entre la bendición y la maldición. Alguien empiece a decir: yo quiero elegir la vida y no la muerte. Quiero hablarle a alguien que ha pensado en la muerte. Y quiero decirle en este momento: obedezca a Dios y dígale: yo decido por la vida. No, Dios no quiere que usted muera sin cumplir los objetivos eficaces de ver su descendencia, para que vivan, para que disfruten, para que dependan de la vida y no de la muerte. Hoy millones de personas en el mundo entero dependen de la muerte, no de la vida. Hay gente feliz aplaudiendo la muerte en las calles sin entender qué es lo que hacen, porque se embarazaron y no quieren tener vida, porque prefieren decidir la muerte y no la vida, y deciden sobre ella y traerán maldición a su vida. Pero Dios dice: tú decide la vida, decide cómo vas a vivir tu vida, y yo te daré, dice el Señor, descendencia. Y la descendencia significa que continuará bendición en tu vida. Cuando una flor nace, yo tengo esperanza. Pero cuando no nazcan las flores, ¿qué vamos a esperar? Cuando yo siembro las mandarinas y salen las mandarinas, yo digo: gracias, tengo esperanza. Hay mandarinas todavía. Pero si usted siembra mandarinas y ya no hay mandarinas, porque algo las ha secado, algo las ha matado, algo no está bien, usted empieza a desconfiar y empieza a extrañar y empieza a vivir el imperio de la muerte. Por eso Dios dice: aquí están los principios. Ama al Señor tu Dios, ámalo. ¿Sabes cómo puedes amar a Dios? Obedeciéndole, es decir, honrándole. La vida es un principio, elígela. La honra es un principio, elígelo. Honra al Señor. ¿Cómo lo honro? Humíllate delante de Él. Dile: Señor, ponte de rodillas ahora y dile: Señor, yo me humillo delante de ti y te honro como mi Dios. Eres mi Dios. Alguien más conmigo diga: tú eres mi Dios, no dependo de nadie. Estoy marcando la diferencia. Me correlaciono con todos, pero dependo solo de ti, Señor. Puede que algunos me rechacen, puede que algunos me acepten, pueden que todos un día me aplaudan o un día me digan que no estuvo bien, pero solamente tú, Señor, me haces sentir que soy tu hijo cuando te honro. Honra en este momento al Señor. Dile: Señor, quiero elevarte en honra. Cuando tú obedeces, honra su nombre. Dice: Señor, tú eres vivo cuando yo obedezco. Y el mundo me ha dicho que eso de obedecer, eso es relativo. Nada de relativo. Lo relativo ha terminado en eso, en lo ambivalente, en lo que no se sabe, en lo que nadie sabe ni siquiera quién es. En cambio, lo que está definido, lo que está instituido, lo que está determinado, es la invitación a que seas eficaz. Dios no te va a pedir que lo honres si eso no tuviera eficacia. Cuando tú estás honrando al Señor, levántate y honra a Dios. Cuando estás honrándolo, Él está dándote a ti el lugar que te corresponde como hombre, como mujer, como hijo, como hija, como empleado, como presidente, como concejal, como gobernador, como administrador, como senador, como empleado, como jefe, como ingeniero, como cualquiera de la profesión que usted tiene, como pastor. Cuando usted está honrando a Dios, el Señor está dándole lugar. Y este hombre llamado Saúl lo deshonró porque no lo obedeció, lo
destituyó. Por eso queda destituido el desobediente que hay en tu vida en el nombre de Jesús, y queda instituido aquel que honra. Dile: Señor, yo soy como este David que te honraba, porque después de un Saúl viene un David que te honra, que te alaba, que te escribe salmos, que te exalta tu nombre. Alguien está levantándose y recibiendo algo diferente, porque David, aunque tuvo errores, tuvo pecados, buscaba obedecerlo siempre. Levántate tú después de ese fracaso que has tenido espiritual y dile: Señor, yo me levanto en este momento, quiero obedecerte, Dios, quiero honrarte, que tu promesa quiero honrarte, quiero dejar de desobedecer, Dios. Quiero vivir este año en la obediencia. Haz lo que Dios te dice, hónralo. Esa es mi seguridad. ¿Hace cuánto no lo haces? No estás viendo una transmisión, estás viviendo una experiencia de vida espiritual. Métete ahora y dile: Señor, yo quiero vivir esto en mi vida. Que tu promesa cumplirá. Hay una sanidad de una depresión muy fuerte. En el nombre de Jesús se está quitando esa depresión. Hay una sanidad en la cabeza, en el cerebro de alguien que ha pedido a Dios que le sane, pero por años ha tenido una enfermedad en su cerebro, y Dios te dice: hónrame, porque empieza a traer sanidad sobre tu cerebro, sobre tu cabeza, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Hay una decepción sentimental grande por desobediencia. Hoy está muriendo esa decepción, porque va a vivir la honra para Dios. Es amor que me sostiene, Es para ti, el que me levanta, es a tu nombre, es a tu espíritu. me da paz, me da Imparto la obediencia en el nombre de Jesús para tu casa. Imparto la obediencia sobre tu vida, aquella que has pedido para tu casa, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tus empleados, para tu vida. De lo que vendrá, Vas a ver el enfoque, vas a ver la eficacia, vas a marcar la diferencia. Gracias, Señor. Elige la vida en lugar de la muerte. Elige la honra a Dios en lugar de la humillación como hombre, como mujer. Elige bendecir y no maldecir. A partir de este momento, todo lo que emprendas será bendecido en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que te propongas serán sueños cumplidos por la palabra. Hay gente rescatando ahora sueños que había perdido, que había dicho: esto está muy difícil, esto empezó mal, y va a empezar como empieza todo, en el nombre de Jesús, para que termine en la eficacia producto de la obediencia en Cristo Jesús. Me sostiene, el que me levanta, Gracias, el que me da paz, gracias, Señor, me da seguridad, cubriendo la vida de tu casa, es amor que me sostiene, protegiendo tu entrar y tu salir, consolando el corazón de los afligidos, sanando a todo enfermo de COVID-19 en el nombre de Jesús. me da seguridad. Obedece al Señor y todos tus proyectos se cumplirán. Tú tienes Cumple el control, con las palabras de Dios nunca pierdes el y verás vida, control. honra y bendición en el nombre de Jesús. Estos principios traerán vida para tu vida. Honra en lugar de humillación y bendición en lugar de maldición. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido esta tu palabra la que nos ha inspirado hoy para poder llegar a ser eficaces con la obediencia. Vamos a orar por la economía. Vamos a poner esto en práctica ya, de una vez. Porque para los oyentes
termina el mensaje. Para los obedientes empieza la bendición. Venga con nosotros a honrar al Señor. Dice la palabra con claridad que cuando nosotros hacemos sacrificios por algo, vamos a obtener algo de ese sacrificio. Pero cuando somos obedientes, vamos a obtener cosas sobrenaturales, cosas que ni siquiera habíamos pensado. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas. Mira lo que estamos hablando, honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina que es obediencia, ni te ofendas porque se te ha predicado de esta manera. Señor, tomamos la economía de cada persona. Coloque su economía en esta oración. Y Padre, por medio de este momento, yo te pido que en la mayor dificultad que haya podido existir de la humanidad en la economía, tú vas a hacer cosas sobrenaturales. Cuando había muerte económica, habrá vida en el nombre de Jesús. Donde las deudas provocaban humillación, va a haber honra para esas deudas. Honraremos nuestras cuentas, nuestros compromisos en el nombre de Jesús. No habrá humillación. Y en lugar de maldición económica, habrá bendición económica, porque la obediencia marca la diferencia. Porque cuando tú haces de tu vida espiritual un efecto sobre tu vida económica, tienes vida, tienes honra y tienes bendición. Ahora, con tranquilidad, con alegría y con generosidad, puedes entrar a nuestra página www.eduardoropart.com/donaciones y allí, de manera muy sencilla, inténtalo ahora, hazlo, puedes aplicar para entregar tu diezmo, tu ofrenda. Eso es obediencia. Y verás que muchas cosas, donde había muerte, donde había humillación y donde había maldición, cambiarán en el nombre de Jesús. También puedes solicitar, si no puedes hacerlo por la transferencia de la cuenta donaciones, las cuentas bancarias al WhatsApp 318-865-4977, más 57 si está fuera del país, 318-865-4977. Con su economía, usted está honrando a Dios a través de este ministerio, para que la palabra de Dios siga fluyendo, para que podamos tener todos la bendición de Dios antes de tener la maldición que trae el mundo a través de una economía derrotada, insostenible, con una incertidumbre terrible. Vamos a tener bendición en lugar de maldición. Vamos a tener vida en lugar de muerte económica. Y vamos a tener honra en lugar de humillación con dificultades. Cuando alguien obedece, marca la diferencia. Se enfoca y no tiene que adivinar. Simplemente sabe obedecer. El conocimiento de Dios hizo a Abraham obediente. Y Abraham es el padre de la fe y el padre de multitudes. Gracias, Señor, porque nos permites obedecer con alegría, con bendición, e iremos este año en el camino de la obediencia, una obediencia eficaz en el nombre de Jesús. Gracias por estar sintonizado con nosotros, por compartir este link de Eduardo Ropart. No olvide suscribirse e inscribirse. Queremos conocerle, queremos vincularle con nuestros equipos de centinelas de oración, con nuestros equipos que ya van a comenzar esta semana en este nuevo año, con nuestros equipos de vida. Inscríbase, suscríbase. Tenemos herramientas que lo hacen a usted un mejor creyente y una mejor persona, un mejor ser humano, trabajando cada uno de estos aspectos. Comprométase a obedecer, cumpliendo la palabra de Dios, pero para ella hay que aprenderla, hay que obedecerla aprendiendo y hay que tener conocimiento para que traiga una eficacia. Que Dios les bendiga grandemente y nos encontramos muy pronto en una nueva oportunidad. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Bendiciones.
Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.